Sabemos que la actual situación de Venezuela se debe al chavismo y a la influencia que tiene este sobre el país, pero exactamente, ¿qué es el chavismo? ¿De dónde proviene? Pues no te preocupes, te voy a explicar exactamente eso. El chavismo es un movimiento político que fue creado por Hugo Chávez en 1992 al intentar dar un golpe de Estado contra el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. Pero, ¿por qué quería dar un golpe de Estado en primer lugar? ¿Y quién es Chávez? Bueno, Chávez era un teniente coronel del ejército que al ver la crisis económica por la cual cruzaba el país, intentó hacer el cambio, aunque fallando en el intento. Para un mejor contexto de la crisis económica, Venezuela durante el régimen de Pérez pasó por un gran periodo de pobreza e inflación, reforzada por la corrupción del gobierno. Los demás partidos políticos habían perdido credibilidad ante el público al ser acusados de corruptos y de no interesarse realmente por la igualdad dentro del país. No fue hasta el Caracazo, que ocurrió en 1989, donde finalmente el pueblo se rebeló contra el gobierno de Pérez y las medidas económicas que había tomado para alcanzar los requisitos mínimos para establecer de nuevo la economía del país. Estas medidas incluían la subida de precios de productos diarios y esenciales como la comida o la gasolina. Aquí fue cuando el teniente coronel Hugo Chávez intentó liderar un golpe de Estado, aunque como ya se mencionó antes, este mismo fracasó en el intento. No obstante, durante una entrevista, este había aceptado su derrota, pero temporalmente. Esas palabras fueron las que impulsaron hacia su carrera como político, pues la población se sintió sumamente inspirada a ver cómo no se rendiría tan fácil, y que probablemente intentaría volver a tumbar el gobierno de Pérez en un futuro. El chavismo tomó fuerza y poder, y para 1999 Chávez ya era presidente de Venezuela. Había impulsado varias reformas y creado una convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, las reformas que había implementado con la intención de que la población tuviera acceso a servicios básicos, participación política y soberanía económica no fueron más que una escalera que lo llevaría al poder absoluto y al control de las instituciones del Estado. Con el tiempo implementó la Ley Habilitante de 2010, que en pocas palabras y de manera muy resumida le daba total libertad a Chávez de crear decretos con peso de ley sin pasar por el proceso legislativo de la Asamblea Nacional, lo que poco a poco lo llevó a una espiral de control, llegando a los medios de comunicación y luego al resto del país, sumiéndose en la corrupción y el control absoluto. Con el creciente poder de Chávez llegó la oposición, un grupo que estaba en contra de las ideologías y las prácticas del chavismo, pues creían que en realidad no se preocupaban por el pueblo como tanto habían prometido en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el partido de Chávez ya había triunfado y tomado total control sobre el país. Se creía que una vez que muriera Chávez, se moriría consigo su partido y Venezuela sería libre de aquella opresión. Desafortunadamente, así no fueron las cosas. A través de Nicolás Maduro, que es actual presidente de Venezuela desde el 2013, se mantuvo vivo el chavismo, incluso más tirano que antes, apretando el cuello de Venezuela y de millones de pobladores. A pesar de que las elecciones presidenciales de 2013 hubiesen sido expuestas como no transparentes y fraudulentas, esto no hizo más que reforzar el chavismo dentro del país. Actualmente, Venezuela aún se encuentra envuelta en el conflicto del chavismo contra la oposición, y a pesar de que la oposición desafíe constantemente al chavismo, está fragmentada debido a la represión política, y sus protestas no han llevado a nada más que a persecuciones, que les impiden unirse de manera estratégica para derrocar al partido chavista. Incluso con el gobierno expuesto como corrupto y fraudulento, casi no se puede hacer nada para cambiar la situación. Es un hecho triste para este bello país y ojalá que algún día puedan ver la luz de la mañana sin cadenas que los aprisionen. Como una introducción a lo que hoy en día sigue siendo una lucha por la libertad del país, cabe destacar ciertos factores. Posteriormente a la presidencia de Chávez y sus revoluciones constantes en las que los militares siempre tuvieron mucha relevancia, Maduro escaló poco a poco en la pirámide del poder. Desde el 2006 hasta 2013 se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores. Ya para el año 2012, precisamente en octubre, Chávez lo selecciona como su vicepresidente. En ese mismo año, Chávez empieza a apoyar a Maduro para que se alce como presidente y el 8 de marzo de 2013 se juramenta como este mismo mandatario interino de Venezuela. El 14 de abril del 2013 gana las elecciones presidenciales y apenas un año después de sus inicios como autoridad suprema del país, los problemas sociales y económicos ya se empiezan a hacer cada vez más presentes, pues en ese punto ya se habían iniciado las restricciones de expresión a algunos periodistas y medios de comunicación masivos. Y del año 2016 inicia diálogos con opositores chavistas en busca de un tratado que no llegó a la luz hasta el día de hoy, debido a múltiples conflictos que no solo se presentaron tanto en el pasado, sino que también se están presentando a día de hoy.
En 2018 es reelegido de maneras cuanto menos cuestionables, pues a Maduro aún se le atribuye que las reelecciones en las que ha participado y con las que ha mantenido su proceso de mandatario son ilegales e incluso corruptas. Ya para años posteriores, Maduro tendría múltiples sanciones y conflictos por su dictadura sin fin que solo mantenía falsas promesas. Entre estos conflictos pueden estar su clara rivalidad con Juan Guaidó y las múltiples sanciones que ha tenido por parte de otros países como lo son Estados Unidos. A día de hoy, Maduro claramente sigue manteniendo la dictadura en el país, mas sin embargo los opositores no se quedan con las manos cruzadas, pues siguen liderando batallas y batallas constantemente en busca de la liberación de su país y en pro de un futuro mejor. Muy buenos días a todos, espero que todos estén muy bien. Pues bueno, en mi parte del video yo voy a hablar sobre un poco sobre las consecuencias y todo lo que generó todo esto. Bueno, dejando de lado que Chávez generó grandes cambios en Venezuela por su gobierno en pro de una supuesta mejora en cuanto a la economía del país durante el gobierno de Andrés Pérez y que fue un político relativamente eficiente. Buscando sus propias metas, no podemos dejar de lado que Chávez causó múltiples consecuencias que básicamente hizo que todo esto se le fuera en contra y tuvo muchas pérdidas sobre esto. Digamos, la mayoría de ellas se centraban en la restricción de libertades sociales para la nación debido a sus decretos, con los cuales podía hacer lo que quisiera sin restricciones. Y eso, claro, le dio más relevancia, le dio más relevancia hacia algunos sectores, como lo son la industria petrolera y sobre todo, lo más importante, la expropiación de tierras supuestamente destinadas a la producción agrícola, que no se usaron de manera adecuada. No solamente esto, sino que esto también usaba todo este poder que tenía en su beneficio, bueno, como cualquier político, vulnerando los derechos de expresión en múltiples ocasiones y realizando actos demasiado corruptos como ciertas personas. Bueno, siguiendo con el tema, todas sus acciones además marcaron la guía para Nicolás Maduro, el tirano que ha azotado a la nación por más de una década y que lleva todo a un nivel sin límites. Digamos todo lo que ha sucedido con la economía, con las personas quejándose sobre el gobierno, cómo ese mismo no les ayudaba, etcétera, etcétera, causando que estos mismos pueda que los ciudadanos hagan una protesta muy, muy, muy grande y que pueda, por decirlo, molestar a él y a todo lo que es el gobierno. Además que la policía está a su lado, así que los ciudadanos no pueden hacer nada, así que los ciudadanos no pueden hacer nada. Entonces, todo lo tiene de conveniencia a él. Siguiendo, desde la vulneración exorbitante de los derechos, como les había mencionado, de los ciudadanos al protestar por su gobierno, para nada deficiente, hasta el hecho de hacer que muchas personas se vean obligadas a abandonar su país por la difícil situación, que se ve aún peor por el déficit del sector económico. La situación fue peor en el país, pero, aunque haya tenido todo esto, también ha tenido relevancia en otras naciones a nivel social y político. Bueno, como ya les había comentado, básicamente todas esas consecuencias han empezado a reducir lo que es lo económico hacia las personas y empezar a beneficiar a lo que es el gobierno de este mismo, como lo está haciendo Maduro ahora mismo. Como él tiene todo el poder económico y todo eso hace que haya cosas muy malas, haciendo que la gente se vaya a otros países por el nivel económico, que no pueda tener su comida, algo para sus medicamentos y demás. Y bueno, básicamente por eso está como están ahora mismo, con muchas consecuencias y demás. Y gracias. Para una hipotética situación en este conflicto híbrido, debemos tener en cuenta que, a pesar de que Chávez implementó mejoras en algunos pocos sectores del país, no todo sería tan bueno si, por ejemplo, este siguiera siendo presidente o su periodo no se hubiera cortado tan próximamente. Para empezar, si Chávez aún fuese presidente del país desde hace mucho tiempo atrás, todas las situaciones que ya de por sí eran pesadas e incómodas para la nación se hubiesen complicado muchísimo más. La crisis económica se vería aumentada en extremo debido a la mala administración de recursos por parte del chavismo, claramente en pro de implementar el modelo casi socialista muy similar que el presidente desea para su nación desde hace mucho tiempo. La crisis humanitaria sería aún peor,
pues desde los civiles y las protestas hasta los medios de comunicación internos, tanto externos al país, se verían fácilmente sometidos y tendrían complicaciones al dar información que no le convenga al gobierno de Chávez. Del mismo modo, si Chávez aún fuera presidente, este mismo hubiera fortalecido alianzas con países como Rusia o China, aportando recursos a los mismos y a los respectivos conflictos o situaciones que estos lleven con otros países como lo son, por ejemplo, los Estados Unidos. Bajo este mismo contexto, otros países latinoamericanos se verían influenciados de alguna manera, en tal forma que la historia tendría mayores cambios a través del tiempo, como lo son conflictos u otras situaciones políticas que se pudiesen presentar en ese entonces. Con esto mismo, las relaciones internacionales se verían muchísimo más tensas o afectadas de otra forma, pues países como los Estados Unidos no estarían totalmente satisfechos con tener un aliado de Rusia, uno de sus mayores enemigos, en el mismo continente del que están ellos, lo que probablemente hubiera provocado múltiples conflictos que involucran a Venezuela directamente y por supuesto a Chávez, el presidente de la misma nación. El hombre que cambió el rumbo de una nación solo por la idea constante del hombre de conseguir más poder y someter a los demás.